la noticia pareciera no confirmada, no debería ser un escándalo a esta hora. Debería ser el tema toral. 80 migrantes desaparecidos y sin embargo ustedes miran la noticia o fue una ligereza o no está confirmada o no se le está prestando atención. Es decir, que son 80 personas en esas caravanas que se habían extraviado y con la información que de antemano se tiene de las bandas delincuenciales, todo eso debería ser una noticia de primera, pero el simple hecho de esa nebulosa le dice a usted que la noticia pareciera no confirmada. Es mejor esperar porque desde mi punto de vista y de cualquiera son 80 personas que estarían desaparecidas. ¿En qué ruta? ¿En qué ruta? Eso es algo digno de prestarle más atención y no con la indiferencia con la que se está tratando aquí en el país. Interesante, el otro punto es lo que pasa en salud pública. Se dio un informe de parte de la Comisión Transformadora de la Salud y en lo que se transformó fue en un pleito entre la comisión y el ministro. Hay un pleito entre ellos. Eso sí se transformó, porque primero estaban bien y se transformaron ahora en enemigos. Presentaron un informe, el ministro dice que a él no lo invitaron. Tiene razón el ministro. Le voy a decir una cosa, sí tiene razón el ministro, porque él es el titular de la salud, él es el titular y él debe estar presente. Se está hablando de un ministerio que está a su cargo. Cualquier cosa tendría que abordarlo él y sin embargo, pues lo dejaron de lado. Hablan de indiferencia del mismo ministro, pero es el titular. El punto es que él es el titular y deberían de estar hablando el mismo idioma. Pero en Honduras es típico eso, de que se pongan a pelear entre las partes. Así que, ¿quién manda? ¿Cuál es el punto? Es que la comisión va a quedar gobernando la Secretaría de Educación y el ministro entonces le comienzan a cantar las golondrinas, porque eso es típico, ¿no? Son las características que siempre se dan cuando ya un funcionario estorba y cuando hay mensajes que se le dan. Cuando ya usted lo dejan por fuera, cuando su patrono lo ignora, cuando una comisión ya le está mandando un mensaje. Ya usted no es de mi confianza, ya es otra persona la que viene. Bueno, qué feo, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, vamos a ver qué más sale del informe y ve y el ministro no termine saliendo por la puerta de atrás. Tal vez no con hechos de corrupción, pero como incapaz, como lo que sea. Y en Honduras mandan más las comisiones que algunas quedan ya permanentes. Si usted mira la del seguro, el INPEREMA, ya son comisiones que ya no sabemos si son comisiones o ya son juntas directivas, ya en propiedad de las mismas instituciones. Y el otro tema de muy poca importancia es el de la cuenta del milenio. ¿Recuerdan ustedes que cada vez que se pelean políticamente comienzan a decir que la cuenta del milenio se la cancelaron al expresidente Zelaya por corrupción? Eso es cierto, eso es cierto. Se canceló esa cuenta del milenio sobre todo por la corrupción. Aquí lo he comentado, que cómo es posible. Hablan mucho de eso, pero ¿en qué gobierno se ha reactivado? Después del expresidente Zelaya vino el gobierno del presidente Lobo. Y luego tenemos ya casi 6 años, ¿cuántos tenemos? Perdón, 5 años ya del gobierno de don Juan Orlando Hernández, el anterior y este. Y no la han reactivado, la cuenta del milenio. Desde el punto, no la han reactivado. Y por el contrario, Honduras vuelve a quedar por fuera de la cuenta del milenio. ¿Qué nos dice eso? Que seguimos igual, no somos confiables. Una cosa es el discurso, otra cosa es la triste realidad. Y se trata de ocultar. A veces se invierte. Honduras aprueba 3. ¿Sabes cómo es eso? Como que digan, puchica, el 25%, voy a ser optimista y me pongo yo como ejemplo. La audiencia de la radio a mediodía, Rodolfo tiene un 10% de la audiencia nacional. Pero nos están diciendo que el 90% está en contra. O sea, yo veo lo positivo. El 10%, tengo el 10%, no. La verdad es que tengo el 90% en contra. Eso es lo que no se dice. Entonces están jugando. Honduras aprueba 11 puntos, Honduras aprueba tanto, quedó por fuera. El punto es que Honduras está por fuera de la cuenta del milenio. Eso es lo que no hay que olvidar. ¿Cómo defender eso? No se trata de cuestiones políticas, pero ¿qué implica? El punto es qué implica estar fuera de la cuenta del milenio. De esto vamos a dialogar hoy, entre otras de las cosas, para que veamos cómo estamos realmente en el país.
luego está el tema de las elecciones en los Estados Unidos y que aquí se toma partido, como lo digo, más por odio al presidente Trump que por conocimiento, más por odio, más porque cae mal el presidente Trump, pero no porque se conozca. Ojalá queden los demócratas, no saben ni por qué, solo saben que les cae mal el presidente Donald Trump. Melchor Rodríguez es un economista, analista también de la realidad nacional, pero su fuerte es la parte económica y vamos a analizar todo esto. Gracias por atender aquí la invitación a Radio América y al programa Doble Vía para que reflexionemos sobre estos temas. Muchas gracias por invitarme a este gustado programa de Doble Vía, y ya que he escuchado tanto nacional como internacionalmente, y se lo agradezco, Colindres, por haberme invitado. Bueno, a usted por acompañarnos aquí, así de buenas a primeras, ¿cómo mira esos escándalos de salud? No estoy hablando de la salud como tal, los escándalos que están envolviendo todo esto, los conflictos entre una comisión y un ministro. Es que fíjese que ha sido como, digamos, como el día a día de los últimos gobiernos el estar involucrados en grandes escándalos, tanto de corrupción, así como de mal manejo, de la ineficiencia administrativa, y no despegamos realmente como país. Y eso lo vemos nosotros, que todavía en la cuenta de Milenio hacen la evaluación de la eficiencia de gobernanza y tampoco no se logra mejorar. ¿Qué sucede? Recordemos que no hay en sí un plan de desarrollo para el país. Entonces, generalmente es cuando andamos apagando fuego a través de comisiones. Y eso en planificación, digamos, como yo estudio planificación del desarrollo, eso lo viene a matar usted cualquier idea que tenga de desarrollo para cualquier país. No puede andar de bombero apagando fuego en cualquier momento con comisiones. En primer lugar, si yo le he nombrado a usted para que me represente en una Secretaría de Estado y sea el administrador de esa Secretaría de Estado, ya lleva lineamientos, ya sabe qué es lo que debe hacer. Y si no sabe qué es lo que debe hacer, sencillamente lo debo retirar. Pero no puedo andar interviniendo cada Secretaría de Estado a través de comisiones, porque al final es como algo paralelo que están haciendo a través de cuando le ponen a los ministros, y justamente, digamos, ese ministro tiene que estar algo molesto porque en efecto es una falta de respeto lo que le han hecho, hacer algunas intervenciones sin darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Podríamos decir que casi es un despido indirecto, y en Honduras no podemos seguir así, digamos, a tener esa facilidad de donde quiera que creemos nosotros. A nivel de universidades vemos intervenciones, a nivel de direcciones del Estado, a nivel de secretarías del Estado, en todo para todo hay comisiones. Y sabe qué es lo peor, que generalmente estas mismas comisiones son las mismas personas. Entonces, si no han solventado un problema anterior y lo vuelven a nombrar otra vez en otras comisiones y se vuelven como comisionistas por siempre, eso tampoco no puede, justo para un país donde realmente hay gente muy capaz que podría dar las direcciones de cualquiera de estas direcciones, o secretarías de Estado podría desarrollarla de mejor manera, y sin embargo no buscamos a los mejores elementos, sino que realmente siempre buscamos a aquellas personas que lleven un lineamiento tanto político o personal con el cual yo quiero complacerme si fuera el presidente de la República. Seríamos el país de la gran comisión, y no estoy hablando de la iglesia, ¿no? Es un país que tiene toda la razón. Fíjese que cuando lo escucho tiene toda la razón. Apagafuegos, comisiones que van por encima de los funcionarios. Veamos Estados Unidos, veamos cuántos funcionarios caen. La verdad que usted tiene toda la razón. Cuando usted nombra a una persona, es ella la que tiene que responder. Correcto. En Honduras hay manifestaciones para todo, en Honduras hay protestas para todo, y el titular de la cartera administrativa que se trate es como el último que se quiere hablar. Cuando se supone que si yo soy el ministro de Educación, yo tengo que resolver el problema de la educación. Correcto. Cualquier cosa que tenga que ver con educación tengo que ser yo. Y la última instancia tengo que ir a consulta con el presidente, que es el jefe. Correcto. Y él, si no le da resultado, decir, bueno, usted ya topó, ni modo, lo voy a apartar. Lo voy a apartar. Lo tengo que apartar y tengo que poner otra persona porque usted ya colapsó. Pero aquí es nombrar comisiones y los funcionarios quedan como figuras decorativas, marginadas y en dudas. Así es lo que estamos viendo actualmente en el país. Sí, y donde lo vemos nosotros, imagine que este es un país pequeñísimo realmente, y donde generalmente el presidente de la República tiene que involucrarse en todo. No tiene sentido. Y así imagina usted, digamos, para el caso que estaba exponiendo usted hace poco, Donald Trump, si él se involucrara en todas las actividades y aquel administración, digamos, nunca saldría adelante. Para eso tiene funcionarios. Eso sí, el que no le da resultado va para afuera, indiscutiblemente. Y eso es lo que se debe hacer, porque Honduras realmente no está en esa etapa de que la gente vaya a aprender a cómo desarrollar una actividad pública, sino que realmente debería llegar ya con las condiciones y los conocimientos adquiridos y ya desarrollados para que podamos despegar como Honduras, porque no podemos andar improvisando. Esa improvisación la vemos nosotros. Bueno, si hacemos un análisis real, bien lo apuntaba usted,
Llevamos 4 años de Porfirio Lobo, llevamos ya 4 años de Juan Orlando Hernández, más este año ya hablamos de 9 años y el gobierno no despega. Entonces no podemos seguir con esa improvisación. Pasamos el interinato también, que casi todo el mundo olvida lo que fue Micheletti durante esos meses. Correcto, sí, sí. Algo que realmente en pocos meses que él estuvo, pero también dejó mucho que desear en la parte administrativa de un gobierno, exactamente. Donde ve que, en primer lugar, ¿cuál es la mayor deficiencia que tenemos como Honduras? Llegan personas, digamos, por ejemplo, a ser ministros cuando no saben a lo que van. Llegan personas a ser diputados de la República cuando no saben legislar. Llevan presidentes que ellos no saben realmente cuál es la función de un funcionario público y el administrador de un Estado. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten en activistas políticos y no en los verdaderos administradores de todo un Estado. Entonces, pierden la visión y la noción de por cuál están ahí. Y eso es lo que deberían de ver ellos. Y ¿sabe qué es lo peor? Que muchas veces yo les escucho que llaman estadistas. El estadista dice que el señor presidente Juan Orlando es estadista. No, señores, eso no es un estadista. Un estadista es aquella persona que ve más allá, dentro de 15, 20 años, y sabe ordenar lo que es un país y le da toda esa estructura fuerte realmente que se lo merece para que en 20 años lo que él planificó ya se esté cumpliendo sin detrimento de lo que está haciendo en el presente. Eso es un estadista. Bueno, muchas comisiones, y usted lo recordaba, y en las comisiones aparecen los mismos actores. O sea, tenemos milusos. Son los milusos, los sabelotodos. Yo con todo el respeto, sí, no lo estoy respetando, pero yo no puedo aparecer en una comisión de la salud, no sé sinceramente qué voy a hacer. Yo no podría aparecer en una comisión, ver la parte administrativa del Seguro Social o de otra. Yo creo que, como dicen, zapatero a tu zapato. Y todos tenemos un fuerte en algo y grandes deficiencias en otras cosas. Pero ¿por qué? ¿O es que el presidente no tiene gente de su confianza? ¿O son sus grupitos disociadores? Lo voy a interpretar. O no tienen gente de confianza o son sus grupitos disociadores cuando ya no quieren algún funcionario. Fíjese que le voy a decir que es más que todo es la parte cultural que tenemos en Honduras y le voy a decir por qué. Resulta que cuando usted llega a un puesto, digamos, por ejemplo, de ser presidente de la República, usted debe gobernar con la mejor gente, no necesaria con la gente de su partido. Si usted tiene gente de su partido muy preparada, totalmente de acuerdo, que pueda ocupar un cargo público. Pero ¿qué pasa? Aquí generalmente ese nivel de desconfianza que tenemos, porque es parte cultural, entonces nos hace que andemos esas mismas comisiones y los mismos personajes de hace 15, 20 años son los mismos que andan ahí. Y si Honduras no ha avanzado, es que realmente los resultados no han sido favorables de todas esas comisiones. Y vemos, por ejemplo, las comisiones del Seguro Social. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí y resolvimos el problema del Seguro Social? No lo resolvimos. Venimos nosotros, entramos a salud, se crean nuevas comisiones también y se resolvieron la parte educativa. Recordemos cuánto estuvo intervenida también las universidades. Todavía hay una universidad, digamos, allá en Olancho, que está siendo intervenida. De ahí donde estaba Marcial, que ahora es ministro de Educación. Entonces, donde vemos que está intervenida de hace años. Entonces, vemos nosotros que realmente tanta intervención, pero ¿para qué? Si al final no tenemos ningún, podríamos decir, un indicador positivo de que hemos logrado los mejores resultados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien tiene un liderazgo, tiene que asumir esa responsabilidad y gobernar y poner a las mejores personas con los mejores conocimientos, sin importar de qué partido sean. Pero el problema es aquí, que yo prefiero llevar a mi amigo o las personas que me pueden hacer caso a mí y que no se me pueden oponer, porque ese es el gran problema. A los presidentes aquí generalmente no se les puede decir que están equivocados. Se creen semidioses. Y usted lo va a ver, algo que a mí, digamos, sí me molesta bastante, le voy a decir, de parte de casi todos los funcionarios, por ejemplo, de este actual gobierno, ellos, todo es el señor presidente y que el señor presidente. El culto a la personalidad. El culto a la personalidad, exactamente. Entonces, eso me está demostrando que ellos no son capaces de tener su propia personalidad y decir, yo soy el ministro de Educación y tal vez lo que quiere decir el señor presidente, estoy totalmente en desacuerdo. ¿Sabe qué me recuerda a usted? Es que es cierto. Aquí todo es el presidente y decirle que algo se hizo malo dependiendo quién esté en la presidencia. Usted mira, en la parte ideológica, si está un presidente que coquetea con la izquierda o es de izquierda y si usted le dice algo, lo cuestiona, usted es un fascista. Correcto. ¿Se fija que es el término que utiliza? Los fascistas. Sí. La ultraderecha, los grupos y los fascistas. Y cuando es un gobierno de derecha y con pensamiento militarista, entonces usted es de izquierda. Cualquier crítica que haga, usted es de izquierda. Sí. Esa es la mediocridad con la que se asimila la crítica. Todos tenemos errores, todos cometemos errores, nadie es perfecto, así es que todos estamos sujetos a crítica. Debería ser así, ¿no? Y el que esté en la vida pública debería de tolerar todo esto.
Sí, y fíjese que algo que usted me retrae también en el tiempo, este es parte de un sistema. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, que usted discutiera con uno de los maestros, tenía que vérselas posteriormente. ¿Por qué? Porque hay mismo sistema que trata de involucrarse directamente contra usted o aplazarlo si usted es un disidente, digamos, por ejemplo, de la forma de pensar. Entonces, lo mismo sucede al final. Toda esta gente llega condicionada y no son capaces de decirle al presidente que aunque esté equivocado, decirle que está equivocado y le rinden ese culto. Y mire, por ejemplo, le voy a poner algo muy claro. Cuando el señor presidente viene, este señor Juan Orlando viene con el cargo de presidente y va a la ONU y donde dice que las maras y pandillas, por ejemplo, deben ser consideradas como violadores de los derechos humanos, una equivocación garrafal. Y peor viniendo de alguien que estudió Derecho, eso yo, si fuera el asesor de Derecho del señor presidente, no abra la boca en ese sentido. No hubo nadie que le dijera algo. Internacionalmente nos expuso. Entonces, ¿qué pasa? Es ahí donde nosotros tenemos que tener esa capacidad como hondureños de, aunque no tengamos ese mismo alineamiento ideológico ni político, pero decir las verdades y decir cuando generalmente se está equivocado. Y lo que usted apunta anteriormente, le voy a decir, cuando estaba el señor Manuel Zelaya Rosales de presidente, recuerdo que en una reunión nos escogieron como 25 personas para hacer unos análisis. Yo fui el más duro y crítico sobre el gobierno de Manuel Zelaya. ¿Y qué me dijeron? Que yo era nacionalista. Solo porque critiqué al gobierno de Manuel Zelaya. Y yo nada que ver con la ideología del Partido Nacional, se lo digo sinceramente, ¿no? Sin embargo, esa es la poca tolerancia que se tiene. Entonces yo le decía, están equivocados porque hay que decirle los errores que está cometiendo. Porque a mí lo que me interesa es Honduras. Uno u otro partido, poco me importa. Lo que sí me interesa es Honduras. Que no tengamos los mismos errores y que las personas saben que están cometiendo esos errores y no somos capaces de decírselo. ¿Por qué? Porque vamos a perder al amigo, se va a molestar, nos van a quitar un puesto de trabajo, nos van a quitar nuestros beneficios que tenemos colaterales por ese grado de amistad. Y nosotros mantenemos, con un grupo de amigos, mantenemos un lema y decimos, al amigo se le dice la verdad, aunque duela. Pero la mejor persona para decirle a uno los errores son sus propios amigos. Sí, fíjate que eso de un gobierno no se entiende, los compromisos parecieran ser tan grandes, pero un presidente debe de llevar la gente más capacitada para poder salir adelante. Correcto. Finalmente la historia, todo el peso recae sobre la figura del presidente. De presidente. Ahí cae. Exacto. La historia no recuerda al ministro allá, con excepciones, pero generalmente la administración. Es la administración de fulano. Esa es la que va a pagar. Y vemos aquí, y ya lo he comentado en muchas ocasiones, personas que pueden ocupar cuántos puestos, si usted dice, ¿y cuál es la especialidad? Yo comenté, entre muchas, usted se acuerda aquí cada vez que ganaba el Partido Nacional, don William Chong-Won, Sí, en paz descanse, correcto. siempre ya se sabía que iba a ser el de Ministro, Finanzas, Banco Central o lo que sea. Sí. Y en el Partido Liberal, usted sabe que Gabriela Núñez, si es que es becada, que la promocionen, o es de Finanzas o es del Banco Central, usted se Sí. adivina las personas que van. Si es el cuerpo diplomático, Ya sabes. y Sí. están ahí unos becados de hace años. Recuerdo el caso de don Roberto Martínez Lozano. Don Roberto Martínez Lozano, solo para hacer un poquito de historia, el presidente Calleja lo puso en Copeco. Ahí lo puso en Copeco, ahí surge Copeco. Después aparece en el SANA. Ajá. Después le apareció en la N. ¿Recuerda usted? Sí, y la pasarse a la N no era... Hoy no, salió del SANA a ministro de Educación. Sí. ¿Se acuerda usted? Sí, Fue el sí. ministro de Educación. O sea, Copeco, el SANA, ministro de Educación, la N. ¿Cuál es la especialidad de él? Pero ¿cuál es el fuerte del hombre? Que puede con todos los temas. Mire solo ahorita la doctora Nelly Jerez. Su especialidad y para lo que estudió es para odontóloga. Sí. Odontología, ella es odontóloga. Debería estar en alguna dependencia, si es por agradecimiento, de salud pública. Ahí Correcto. debería estar. Pero estuvo en turismo y ahora es vicecanciller de la República. Estudió relaciones internacionales. Que yo sepa, ¿no? Sí. Estudió para sacar muelas, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es cuando pesa más el compromiso con el amigo que verdaderamente sacar adelante un país. Es una de las grandes fallas en Honduras. Sí, y fíjese sobre eso que usted dice de las especialidades, y lo voy a decir en mi caso. Yo trabajo en desarrollo económico local, trabajo con las municipalidades, pero trabajo desde la óptica empresarial. Pero cuando a mí me dicen, mira, ve la parte financiera de las municipalidades, no, yo no tengo esa especialidad. A pesar de que es la misma línea de desarrollo económico local y trabajar directamente con las municipalidades, pero esa especialidad yo no la tengo y por lo tanto si a mí me piden un trabajo de eso, no lo puedo hacer.
porque para eso van a traer especialistas que les van a dar mejores resultados en el menor tiempo posible y al menor costo. ¿Por qué? Porque de aquí a que uno trate de aprender todo eso no tiene sentido. Si por algo yo saqué mi especialidad. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ver de que muchas de estas relaciones se dan más que por amistad y compadrazgo, para cumplir alguna cuota, digamos, de poder, digamos, de nuestro partido o por las relaciones familiares. Pero no pensando en un Honduras, porque pensando en un Honduras debemos escoger, como usted dice, a las mejores personas que debemos de tener. Bueno, si somos 9 millones y no Claro. considero que seamos tan tontos todos para que solo la misma gente esté siempre en el mismo poder, ¿no? Claro, y la gente más capacitada. ¿Cómo voy a poner yo a alguien que no sepa nada de tecnología a operar en los controles de la radio? Correcto. Solo porque es mi amigo y aprender, que te explica ahí como que para qué sirve cada botón. Eso sería la cuestión más absurda, más ridícula. Ahora, vamos al tema, vamos a la parte económica. Usted dice, uno de los problemas más grandes en el país es que aquí no hay planificación. No hay planificación. ¿Usted cree que los gobiernos no tienen realmente, ningún gobierno tiene una planificación? Mire, el último plan realmente de Estado como tal y bien planificado, exactamente lo tuvieron los militares. Antes de entrar realmente al aspecto democrático. Y aún sí se habla, ¿verdad?, de que se tiene un plan ahí, pero realmente es que puedo tener el documento, pero cuando no lo ejecuto de nada me sirve esa planificación. Y los que realmente sí estaban ejecutando esa planificación, contrariamente, exactamente eran los militares. Que uno pensaría de que no, que ellos no están acostumbrados a esa parte, pero claro, recordemos que trae una formación. Ellos presumen de que son bien organizados, sí, con todo lo que pesa sobre ellos. Exactamente. Pero sí presumen mucho de ser gente organizada. Y le digo por qué, porque yo tuve en mis manos exactamente ese Plan Nacional de Desarrollo. Fue el último que se tuvo, que fue en el periodo antes de las elecciones del 82, antes de la constituyente. Ese fue el último plan de gobierno que se tuvo como país. De ahí recordemos, la mayoría vino a improvisar, hablamos de una nueva agenda, ¿no? De que se vino, entonces cada uno de ellos, lo del puño fuerte, entonces cada uno de ellos trae como su pequeño plancito de gobierno, plan de país, pero no un plan de país. Sí, porque recordemos que tenemos la plan de país y visión, ¿verdad? Pero no se está trabajando con base a ello, porque hay muy buenos indicadores. Cuando uno los revisa, hay muy buenos indicadores con lo cual Honduras se podría alinear. Sin embargo, ha quedado como papel. Quiero que escuchen eso, porque usted dice, hay buenos indicadores que serían un punto de partida. Sí, correcto. Pero de nada sirve que estén ahí, entonces, o ¿cuál es la situación? No, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo darle a usted, por ejemplo, mi especialidad es en desarrollo económico y planificación. Yo le puedo dar mejor el mejor plan de Honduras, pero si usted es el presidente de la República y no le importa la planificación, de nada sirve. Podemos traer aquí a Honduras un premio Nobel en economía que nos trate de reorientar, pero si usted como presidente no le interesa nada de eso, vamos a seguir siempre bajo la misma, siempre apagando fuego. Le voy a decir solo para poner en perspectiva, ¿cómo es cuando un país piensa realmente en una planificación y un desarrollo? Honduras en ese momento tuvo aquí un entrenador de fútbol que cobraba más que un premio Nobel que estaba trabajando para Brasil. Un premio Nobel en economía tenía Brasil en el mismo momento, en el mismo año. Brasil logra sacar son 40 millones de la pobreza y Honduras más bien en lugar de tener reducción de la pobreza, tuvimos un aumento de la pobreza, porque preferimos pagarle nosotros a un entrenador de fútbol que quizás haber traído, digamos, por ejemplo, un premio Nobel. La prioridad era el mundial. Sí, exactamente. Entonces, donde usted ve que estamos muy equivocados, pues. Y yo como gobierno está bien, a mí me encanta el fútbol, no digo que no. Sí, sin embargo, que hay prioridades. Vamos a estar de acuerdo en eso. Entonces, cuando usted tiene una planificación, las prioridades ahí están dichas y no pueden andar improvisando de que vamos a traer un entrenador de fútbol que gane más que un premio Nobel que le puedo traer para la economía y un país tan pequeño como este que la puede arreglar fácilmente. Entonces, es ahí donde vemos nosotros para qué sirve realmente la planificación y donde esto se debe más a voluntades políticas, porque le voy a decir, Colindre, de que gobernar a Honduras solo necesita sentido común. No necesita ni ser un experto en cualquiera de las cosas, porque son tan grandes las necesidades en Honduras que usted con un sentido común puede gobernar bien Honduras. Y lo que me da más lástima es que ni siquiera estos gobernantes han tenido ese sentido común. ¿Se gobierna con capricho, cree usted? Bajo capricho. Mire, yo he visto, y me parece de muy mal gusto, lo hacía el expresidente Manuel Zelaya y he visto que lo hace don Juan Orlando. Si hay una lluvia, viene un fenómeno natural, el presidente se pone un chaleco de Copeco. Correcto. Y comienza a explicar lo que se viene. Pero ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Con todo respeto.
no porque sea el presidente, nos va a explicar cuál es el fenómeno que viene, si es un huracán o no. ¿Para qué tiene la gente de Copeco? ¿Quién debe de explicar eso? Es la Correcto. gente de Copeco. Y eso tiene mucha coincidencia porque lo hacía el expresidente Zelaya y lo hace el actual presidente. Sí. Es decir, explicar donde no deben de explicar, donde ellos más bien deberían de escuchar. ¿Sabe que ese punto que usted acaba de dar en este momento, cuando yo le dije que me acusaron más bien, y esas personas, a los que no me conocían en ese momento, fueron bastante fuertes en las críticas que me hicieron, porque yo le hice algunas críticas exactamente al gobierno de Manuel Zelaya. Y exactamente fue en ese sentido, cuando yo le decía, él es entrenador de fútbol, porque daba declaraciones de fútbol. Él es de informática, le decía, porque yo miraba los programas cuando él estaba hablando sobre informática. Sí. Él era meteorólogo. Él también, recuerde que esos días anduvo en el F5 y todo, ¿verdad? Entonces, él de todo hacía, yo le decía, si vos sos... fue gerente de la AN, un día fue gerente de la empresa. Yo le decía, por favor, sí. Es parte de la historia que no la pueden modificar. Sí, entonces yo les decía, por favor, si vos sos el amigo, porque un amigo de él fue que me increpó fuerte, cuando le digo, si vos sos el amigo, decirle que no ande haciendo esas cosas, le digo. Y él tiene su especialidad y tiene que estar gobernando como presidente y que deje a las demás personas hacer su trabajo, lo que usted exactamente está mencionando, y que yo pensé que cuando Manuel Zelaya terminaba ese proceso, pues cuando yo les decía que manejaba las cosas como que era fuera la hacienda, y sin embargo vemos que repetimos y este es mejorado todavía, señor Juan Orlando. Sí. Entonces yo digo, puchica, no salimos ni de uno y entramos a otro, quizás peor, ¿no? Entonces me da mucho que desear todavía de estos personajes, ¿no? Un término no nada elegante, yo lo digo acá, es que somos un país de gente arrastrada. Y el arrastre es producto de incapacidad, de la lisonja. Cuando usted tiene que decirle sí a su jefe, sea el presidente, sea quien sea, cuando usted no se atreva a plantearle las cosas, ¿para qué lo nombran a usted? ¿Para qué lo nombran? Para que colabore. Si va a colaborar, no está para mentir, está para colaborar. Entonces usted tiene que dar soluciones, plantear algo y tiene que decirle en todo momento la verdad. Dice, pero somos un país de arrastrados. Entonces, al presidente hay que decirle todo lo que es bonito. Hay que decirle que es bonito. Si no quiere caer en desgracia, si no quiere ser visto mal. Solo quiero leer unos mensajes aquí que están en el WhatsApp en este momento. Comenzaban desde el inicio lo que hablábamos de salud pública. Dices, si se gobierna, bueno, no voy a comenzar aquí por el último. Será, licenciado, me dicen aquí que la señora Julieta Castellanos quiere o llegará al ministerio, con la problemática de educación, de salud pública. Pues a saber, posiblemente, no sé. ¿Y qué podría esperarse, dice, con Julieta al frente de esa comisión para transformar la salud? Creo que un gran divisionismo en la universidad dejó un desastre en el hospital escuela y de ahí ahora es experta en salud. Y seguro buscará sacar al ministro para colocar a una mujer de su grupito como hizo en la universidad que los colocó a todos. Julieta nunca pudo probar su nivel académico, dice la persona que escribe aquí, escribió bastante, por cierto. Otra persona dice, ¿y a Juan Orlando cuándo lo van a intervenir? Otra persona nos escribe aquí, buenas tardes, me parece desafortunada la apreciación de derechos humanos del analista que tiene hoy, me dice. La apreciación que usted hizo, si quiere corregir o expresarse más en un momento. Nos dice otra persona, se gobierna a beneficio de grandes empresarios, solo la gran empresa crece y el Estado disminuye. Ayer hablábamos de que la macroeconomía, dicen los analistas, va muy bien, lo reconoce el Fondo Monetario, pero de ahí para abajo no se ve nada. Y ese que critica a Mel, ¿quién es? Dice, no es criticar al expresidente Manuel Zelaya o criticar, es hablar de los hechos del país. Y estamos recordando hechos, y yo hacía la relación de similitud. ¿Se acuerda usted que se puso de moda lo jocoso? Correcto. Los presidentes jocosos. Hablar folclóricos, sí. Folclóricos. El presidente Zelaya era muy guasón. Sí. La palabra guasón la conocemos, guasón. El presidente Lobo vino con un estilo también jocoserio. Usted lo miraba, jocoserio. Quería ser serio al mismo tiempo un poco chistosito y no le lucía. No le lucía, no le quedaba bien, no hacía gracia. Me daba lástima más bien a veces cuando lo miraba. ¿Se recuerda cuando habían aquellos programas de que él hacía los gabinetes públicos, verdad? Sí, compartí que lo hiciera públicamente. Sí, que miráramos que salía. Era interesante y ahí donde uno se da cuenta realmente de que a veces los presidentes no mandan.
Y yo recuerdo con lástima muchas veces a Pepe Lobo, por ejemplo, se recuerda cuando las básculas que pasaban muchos camiones con óxido ferroso hacia la zona sur y estaban destruyendo esa carretera porque llevaban sobrepeso. Y él dijo, bueno, dice, ¿dónde están esas básculas? Y él le dijeron, no, fíjate que ya las fueron a traer porque estaban en una propiedad privada, esas básculas que eran nacionales y estaban en una propiedad privada. Y dice, se las llevaron, no recuerdo, en custodia y se las habían robado donde estaban en custodia. El presidente, que le den esa respuesta. Yo vi en ese momento, inmediatamente hubiera corrido a todos esos funcionarios públicos. Sí. Donde ve usted que no tenemos esa capacidad de liderazgo. Y la gente que no quiero que se molesten y que se malinterprete de que es estar criticando, digamos, a Manuel Zelaya. No, es más, le voy a decir, yo conozco muchos de los familiares de él y tenemos una muy buena relación. No, pero que, mire, a las personas hay que decirle la verdad, pues. No, es que se trata de hablar de los hechos. O sea, conocerlos los conozco a todos, sí. Los he conocido a todos. Pero hacer historia, decir por qué Honduras a veces no funciona, por qué no arranca, es a veces por ese comportamiento que tienen los presidentes. El presidente Lobo dijo, usted recordaba que se le meten goles. Que le meten goles. ¿Cómo va a ser un presidente? Un presidente sí, que se le meten goles, corrija donde esté el goleador. Correcto. Tenía que buscar donde estaba el goleador y mandarlo a la banca. O sea, si vamos a hablar metafóricamente. Entonces, no podía ser. También cuestionó la maldita burocracia. Pero él era el hombre del poder. Él era el hombre del poder. Y estamos en un gobierno en la actualidad y decíamos del presidente Zelaya todo lo que él hacía de forma jocosa. Guasón, porque es una realidad. Y estamos con un presidente que aparece también como un sabelotodo. Correcto. Y yo no sé si todos se apartan porque le tienen miedo o es que lo respetan mucho o cuidan mucho la chamba. Pero la verdad que no debería ser así. No debería ser así. Sí, y fíjese que, digamos, cuando el hondureño ama realmente a Honduras, aún así puede poner en precario. Y lo voy a decir, por ejemplo, yo trabajaba antes con una organización en la cual yo recibía un buen pago y cuando me dijeron, no puedes seguir dando declaraciones, me dijeron. ¿Cómo? Le digo, no, me dice, no puedes seguir dando declaraciones, por esto y esto y esto, me dijeron. Bueno, disculparle, y tenemos muy buena relación con ese amigo, ¿no? Mira, disculparle, le digo, pero ya me conoces bien, le digo, cuál es mi forma de pensar y mi forma de ser, le digo, así que te voy a cerrar la última etapa de este trabajo, le digo, y nos seguiremos viendo en el camino. ¿Por qué? Porque uno también debe saber por qué lo han llevado. Pues si usted tiene un conocimiento, ese conocimiento es el cual va a ir a disponer, digamos, de la población. En el caso de que no sea así, hay personas que tal vez no somos para ser comparsa de otros, ¿verdad? Y por eso preferimos, en cierta forma, andar en forma sola. Entonces, y también, ¿qué le voy a decir? No es para burlarse de los presidentes, sino que realmente es la realidad. ¿Qué ha sucedido? No hemos tenido personas serias últimamente gobernando el país. Y que también, entonces, así nos toman a nosotros como país. Cuando usted no tiene personas que estén al frente, que se respeten, los van a ir a respetar. En el Banco Centroamericano, por ejemplo, hubo una reunión y se le preguntó a uno de los expositores, ¿pero por qué a Honduras no la respetan? Y ese expositor lo primero que le dijo, es que a Honduras la van a respetar cuando se den a respetar, dice. Si los expresidentes y los presidentes no se dan a respetar, jamás los van a respetar. Y lo vemos hace pocos días, pues nos llamaron ladrones, pues a todos los hondureños a través del presidente, pues. Sí. Eso nos dijeron. A todo el Triángulo Norte son unos ladrones. Nos han irrespetado y quiera o no, es el imperio, ¿no? Y nos van a irrespetar cuantas veces quieran también. ¿Por qué? Porque no nos damos a respetar. En cambio, hay países pequeños. ¿Por qué no hacen eso con Uruguay? Uruguay es más pequeño que nosotros, tiene menor cantidad de habitantes. Sin embargo, el nivel que tiene Uruguay de respeto, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, es grandioso. Eso no lo tenemos nosotros, porque ha tenido presidentes serios, presidentes que han querido cambiar. En cambio, nosotros pues vamos a tener que seguir buscando que algún día llegue un presidente y personas que sepan administrar, como decimos, la cosa pública. Claro, es que vivimos del populismo. Hace tiempo comenzamos a vivir del populismo y ustedes van a ver, a partir de esta caravana de migrantes, entonces esto se ha enfocado de una forma acelerada, primero a una respuesta política. Lo primero ha sido una respuesta política. Ver demonios en la oposición. Correcto. La caravana de migrantes comienza con un gran enemigo, Bartolo. Luego se dan cuenta, alguien les dijo, lo dejaron de mencionar porque resulta que el hombre tenía una capacidad de movilidad que podía llegar a ser el presidente, el futuro presidente del país. Sí. Luego comienzan las teorías conspirativas de si esta
Trump, que se inventó todo esto a propósito de las elecciones que tienen hoy en Estados Unidos y lo necesitaba el tema migratorio para su campaña allá en Estados Unidos. Luego viene la teoría de que Venezuela financia las caravanas para evitar que se siga hablando de las caravanas que ya estaban saliendo de Venezuela, la gente que está huyendo. O sea, ¿cuántas historias? Pero ¿cuál es el tratamiento que vemos a nivel de Estado? De Estado, correcto. ¿Cuál es el tratamiento? No estamos viendo un tratamiento correcto sobre eso. ¿Cuál es la respuesta económica a un hecho real? Váyase como se vaya la gente, promociónela a quien la promocione, la gente no tiene oportunidades, no tiene trabajo, y gente pobre. ¿Que van algunos delincuentes? No tengo la menor duda en eso. Sí. Aún ciertos delincuentes son pobres, son delincuentes de poca monta, ¿verdad? De esos asaltantes que pueden ir en las caravanas. Pero el punto es, ahora viene de forma acelerada y populista hablar de trabajo. Óigame, sí. Yo he escuchado todos los días, de inmediato ya hay 2.000 empleos para tal cosa. Mágicamente. Se está hablando de la noche a la mañana han surgido empleos. ¿Verdaderamente estamos haciendo populismo o estamos viendo respuestas para toda esta población? Porque perdónenme, sí, la gente lo va a comprobar cuando todos regresen. Y después van a ser las caravanas internas. Cuando digan, nos regresamos de la frontera y aquí estamos. ¿Dónde están las oportunidades que decían del país? Sí, fíjese que ese es un tema bastante interesante que, claro, ya desbordó y ya es a nivel internacional que se ve a través de la caravana. Entonces, como decimos, ya se comienza a visibilizar el problema más profundo que tiene Honduras. ¿Y a qué nos referimos también? Imagine lo delicado que es este tema. Que Honduras, usted sume todo lo que es la producción agrícola y sume la mitad de la producción de manufactura y ese es exactamente el promedio de producción que tienen los migrantes y de remesas que envían hacia Honduras. O sea que nosotros dependemos económicamente más de las remesas que cualquier otra actividad productiva. Y Honduras no tiene... Visto desde ese punto, al gobierno le conviene que se vayan más hondureños. Exactamente. Esa es una realidad. Al gobierno, creo que lo dijo el expresidente Zelaya también. Y que a quien más le conviene es al gobierno, que mire la gente porque el gobierno depende de remesas. Sí, y son los que nos están manteniendo. Si usted viene y quita lo que son esas remesas familiares hacia Honduras, colapsa. Honduras colapsa increíblemente. ¿Y qué sucede? Nosotros vemos que como gobierno tampoco tenemos una política clara de apoyo a los migrantes. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas que envían de cónsules y todo eso, recordemos que ahí salen las grandes denuncias, que ni siquiera los tratan bien cuando ellos van a solicitar algún tipo de apoyo. Entonces, ¿por qué? Porque no son personas de carrera que generalmente se llevan a estos lugares, no son personas que vayan más allá. Y, por ejemplo, en el mundo diplomático, ¿qué se hace? Generalmente también se nombra personas que nos ayuden a colaborar en la parte económica, no solo a que nos ayuden en la parte de migración, sino que busquen mercados. ¿Y a qué se refiere? Que esta parte de negocios también tiene que ser vista dentro de la parte que nosotros hablamos internacional. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una gran dependencia de la parte de la remesa, pero usted ve que me dio mucho que hablar, que desear, pues, cuando les pregunto, ¿pero cuál es la política? Porque he estado con algunos funcionarios de gobierno y me dicen, no, que vamos a trabajar en favor del migrante. No, pero nos enseñan una política clara. Hasta el día de hoy, Colindre, yo no he visto a alguien que me haga una presentación, pero lógica, y que diga, vamos a tener estos objetivos en el corto, mediano y largo plazo con estos indicadores acerca del migrante, que son, como les digo, el principal, personas que debería estar yo atento porque ellos son los que me sostienen la economía. Hacia ellos no tenemos una política clara y definida. No hay políticas en general, porque fíjese que usted recuerda aquí cómo se hablaba mucho del que el plan 2020. El 2020, correcto. La gran panacea del trabajo. Aquí lo abordé con cuántas personas y yo decía, pero eso es excluyente, están hablando más de mano de obra. Correcto. Por las carreteras, por todo lo que decían que iban a construir, más mano de obra. ¿Dónde tenemos la deficiencia y las mayores decepciones? Una, necesidad por todos lados, grandes decepciones entre todo aquel joven que logra graduarse y no encuentra trabajo. Sí. Estudió en una universidad o logró un título, pero no encuentra trabajo para lo que estudió y termina por necesidad trabajando de cualquier cosa menos de lo que estudió. Correcto. Y por un salario. Esa es la primera causa que tiene una persona a ese nivel y que comienza a pensar en irse del país. ¿Sí? Y que comienza a irse. Pero si para estar aquí haciendo cualquier cosa, mejor me voy a cuidar cipotes, dicen algunas mujeres, a los Estados Unidos, a España. Otros me dicen, voy a lavar carros, por decirlo así. Sí. La primera gran decepción. ¿Dónde está la respuesta para el profesional medio? Para el profesional universitario y para el obrero. Es ahí donde veo yo que solo dan cifras a lo bruto, 2.000 empleos, pero desglosen los cuáles son esos 2.000 empleos
¿Tantos para qué? ¿Tantos para Sí. albañiles, para costureras, para qué? ¿Dónde está ese desglose de empleos? Y la calidad del empleo también que se tiene que ver. Porque, mire, en el actual gobierno, por ejemplo, bueno, y en el anterior, ¿verdad? Porque esta es continuidad también del anterior, ellos siempre hablan de empleo, pero para que sea empleo como tal, ¿verdad? Y lo pueden buscar ahí en el Instituto Nacional de Estadística, que es lo que nosotros consideramos como empleo económicamente, y es que esa persona debe recibir como mínimo el salario mínimo. O sea, es lo base. Y que trabaje 8 horas y que haya disposición también de poder seguir trabajando. ¿Y qué pasa? Lo que tenemos nosotros es subempleo, que es otra cosa muy diferente, no es empleo como tal. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que tal vez donde antes sí teníamos un empleo completo o pleno de que esa persona ganaba alrededor de 9.000 lempiras, ahora tenemos 2 personas trabajando con 4.500 lempiras. Ellos tienen un subempleo, no un empleo. Y aquí se maneja indistintamente y económicamente no se puede manejar de la misma forma, porque son 2 familias que ahora están dependiendo de 4.500 lempiras y no una familia que antes tenía algo digno, podríamos decir, porque tenía el salario mínimo de 9.000 lempiras, que al menos lograba cubrir la canasta básica. Ahora tenemos 2 familias con 4.500 lempiras que no logran cubrir ni una ni otra la canasta básica. Entonces, esto es lo que tenemos que hablar también de la calidad del empleo. No solo decir que hay tantas plazas, sino que si es un empleo realmente es un subempleo o también es digno, porque es otra cosa, la dignidad del empleo, ¿no? Fíjate que la semana pasada comentaba a propósito de eso, porque el tema del empleo es lo toral, para que el país salga adelante. ¿Por qué no hay empleo en Honduras? ¿Por qué no hay? ¿Es porque el Estado nos acostumbramos o creemos que el gobierno es el gran empleador? Digo, el gobierno, no el Estado, el gobierno, ¿o cuál es la causa principal? No, ahí lo que se tiene que ver es que se tienen que hacer unas reformas estructurales a nivel de todo el Estado. Y ahí donde también converge el sector privado. ¿Por qué? Porque generalmente en países como el nuestro siempre se ha visto como principal empleador el gobierno, lo cual es equivocado de mi punto de vista. ¿Por qué? Debemos hacer como si yo fuera parte del Estado, del gobierno, facilitaría todo el ambiente para que más bien el sector público sea el principal generador de empleo. Si imagina usted Estados Unidos, por ejemplo, si ellos se pusieran que como gobierno van a ser los principales empleadores, jamás podrían. Entonces, ellos que hacen, facilitan las condiciones para que se creen empresas, para que se pueda crear inversión, pero ¿qué pasa en Honduras con este nivel de educación? Hablemos así, parte estructural. ¿Por qué no podemos tener esos niveles de empleo? Para tener empleo, en primer lugar, necesito tener inversión. ¿Y cómo va a venir la inversión aquí cuando tenemos un índice, digamos, de educativo que llega hasta el 8º grado? Cuando tenemos nosotros altos niveles de inseguridad, tanto jurídica, ciudadana y de los bienes. ¿Cómo va a venir inversión aquí cuando vemos que el Poder Judicial, por ejemplo, indistintamente, podríamos decir, toma posición sobre un caso o sobre otro? Y le voy a poner un ejemplo claro. Cuando se hace la liquidación del Banco Continental, inmediata, hizo facto, fue. Hay otros bancos que están mencionados en los Panama Papers y no se les interviene a ellos. Entonces, si yo soy inversionista externo y estoy viendo que hay una dualidad de cómo se maneja la parte judicial aquí en Honduras, no vengo a invertir en un país como este. Entonces, es ahí donde estructuralmente tenemos que hacer esos cambios para que realmente pueda venir esa inversión, aunque hay un nivel de inversión que lo están haciendo las mismas empresas que ya están en Honduras. Sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no tenemos las mejores condiciones para hacer ese tipo de inversión. Quiero oír eso. Las mismas empresas que ya están en Honduras estarían haciendo algunas inversiones. Están haciendo algunas inversiones, sí. La capacidad, fíjese que es aquí donde leía yo la semana pasada, comenté ahí, no pude desglosar, y la BBC tuvo un reportaje, el monopsomnio, no sé si ese es el término o así se pronuncia, correcto, monopsomnio. Sí, monopsomnio. Que hablan que es cuando crece la economía, pero hay un estancamiento laboral. Le dice a usted, la economía está creciendo, pero los salarios no, los salarios estancan. Y entre las causas, dice, es pocos empleadores. Una de las primeras causas. Hay pocos empleadores. Cuando hay pocos empleadores, definen, todos nos vemos dependientes. Ponen un ejemplo ellos, dicen, si en un pueblo solo hay una empresa, la empresa define los salarios. Define los salarios, correcto. Porque no tiene una competencia y el trabajador no tiene otra alternativa. O tenés empleo o no tenés. Sí. O sea, es una de las causas. El subempleo, señalaban que usted lo estaba mencionando, que aquí prevalece más subempleo, correcto, que el empleo propiamente dicho. Luego ponen también, entre otras causas, la pérdida de un liderazgo sindical, de un posicionamiento de un verdadero salario mínimo, entre algunas de las causas. Pero eso es lo que estamos viviendo en Honduras, un monopsomnio. Y me llama la atención eso, cuando usted dice que no hay inversión y que son las mismas empresas ya existentes que estarían haciendo inversiones. Entonces estaríamos en esto.
los mismos empleadores o pocos empleadores. Sí, la misma oferta, porque cuando es visto del lado de la oferta, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Cuando nosotros tenemos que las inversiones, digamos, en los últimos años, no es que ha mejorado increíblemente. Por ejemplo, si yo le dijera, son alrededor de 1.200 millones que se maneja de promedio de inversión cada año, pero casi son 1.000 millones que son las mismas empresas que ya están actualmente. Entonces, solo son de 200 a 250 millones que hablamos de nueva inversión. Un país se puede sostener con 200 o 250 de nueva inversión, no se puede sostener. Mientras no mejoremos nosotros la situación de que este es un verdadero país en el cual usted puede venir a invertir y se le va a respetar su inversión, en el cual usted puede venir a invertir y tenemos la mejor mano de obra aquí capacitada para que usted tenga la mayor eficiencia y la mejor rentabilidad, es cuando lo vamos a traer. Pero de lo contrario, este país nadie va a venir a invertir, esa es la verdad. Y lo que están invirtiendo en este momento, ¿quiénes son? A los que le hemos dado las concesiones, que principalmente uno de ellos son las portuarias, que es a través de capitales mexicanos que se está haciendo estas grandes inversiones. El capital norteamericano es poco lo que hay actualmente. Entonces vemos nosotros que si no lo hace usted a través de esas concesiones de 20 años, difícilmente va a encontrar inversión en Honduras nueva, inversión nueva. Interesante ese punto, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque nosotros, como dice, tenemos que generar empleo. Le voy a poner otro ejemplo. Actualmente, tal vez la semana pasada, usted tal vez habrá tocado el tema de la nueva medición de pobreza, la multidimensional. En este proceso de la nueva medición de la pobreza multidimensional, resulta que sacan una variable, que para mí es muy interesante, el ingreso. Se miden otras variables menos el ingreso. Y si yo estoy hablando de pobreza, uno de mis indicadores principales, sobre todo si soy economista, es el ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil que yo le diga, de todos los indicadores que tenemos, son 15 indicadores, 12 de ellos son sociales y 3 de ellos son económicos. Y estamos hablando de pobreza. Es que sí, fíjate que es cierto. Y los economistas manejan esos términos y esas complicaciones igual que los abogados. Correcto. Porque sí, en cierto momento me explicaban eso, me decían, vos no sos pobre, fulano no es pobre. Asumiría que nuestros compañeros ahí, ninguno es pobre. ¿Por qué? Si tenés agua, tenés luz, ya no sos pobre. La pobreza es que no tengas. O sea, y un barrio deja de ser marginal. Para usted su barrio es marginal es porque no tiene mayor atención, pero si ya tiene agua, luz, ya no es marginal. Ya no es marginal. Entonces nosotros confundimos la miseria, correcto, la miseria con pobreza. Pero que no son lo mismo, al final de cuentas. Es un estado más avanzado, digamos, la miseria, de una pobreza extrema, pues, ya que está. Pero entonces todos estamos en pobreza. Sí. Y hay que diferenciar los que estamos en pobreza y la gente que está en miseria. Correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos, por ejemplo, cuando usted dice, tenemos agua y tenemos luz. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es pobre. Si yo soy presidente de la República, imagínate cómo puedo hacer, ¿verdad? De los 15 indicadores que tengo con la actual medición del índice de pobreza, tengo de ellos 12 que son sociales. Entre uno de ellos tengo, digamos, lo que es vivienda. Dentro de la vivienda tengo los subindicadores, que uno de ellos es, digamos, el techo, lo que son las paredes, lo que son el piso, y en salud está el agua. Entonces, si yo le digo a usted y le monto un programa de techos dignos y le pongo su piso, ¿quiere decir que ya lo saqué de la pobreza? No, no es eso realmente. Usted me va a sacar de la pobreza cuando me mejore mi nivel de ingreso. ¿Que me mejora las condiciones de vida? Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Le mejoró la condición de vida. Le resolvió un problema, pero está siempre... Siempre sigue siendo pobre. ¿Por qué? Porque si él es incapaz, digamos, si yo yo soy de esas familias que me fueron a poner un techo, me mejoraron las paredes y me le mejoraron los pisos, me dieron tres indicadores, digamos, sociales y me los han mejorado increíblemente. Pero yo no tengo empleo. Yo no puedo cubrir la canasta básica. Yo no puedo cubrir la parte de educación de mis hijos. Yo no puedo cubrir lo que es la parte de salud. Entonces sigo siendo pobre, a pesar de que usted me mejoró los otros indicadores. Pero yo voy a decir, dentro de la parte de reporte, que voy a decir que disminuimos la pobreza porque ya tengo techo, ya tengo piso y ya me mejoraron mis paredes. Alguien le dice aquí que deberían incluir la carga tributaria. Generalmente, bueno, el tema que lo traen ellos es, me imagino, relacionado con lo de la inversión. Y en efecto, muy bien, sí.
En efecto, la carga tributaria, lo que pasa es que generalmente hay unas preguntas que se les hacen inversionistas a nivel internacional, que por qué no vendrían a invertir a Honduras. Y sí, en efecto, y gracias a la persona que le envía esa información, ese es uno de los indicadores también que se utiliza, la carga tributaria. En Honduras tenemos, bueno, en Centroamérica tenemos la mayor carga tributaria, tenemos alrededor de un 18 a un 20% de carga tributaria. Entonces, ¿qué resulta? Para el que viene a invertir, entre menos carga tributaria tiene, le es más favorable. Cuando tenemos estas grandes cargas tributarias, no va a ser muy favorable venir a invertir. ¿Y a qué se debe que tengamos grandes cargas tributarias? ¿Por qué? Porque somos ineficientes como Estado para manejar la cosa pública. ¿Por qué? Porque tenemos altos grados de corrupción. Y mientras tengamos esos altos grados de corrupción, por mucha plata que nosotros metamos a través de la carga tributaria, no se va a ver reflejada en una mejoría de las condiciones de la vida humana, ni en mejora de la pobreza. Bueno, decía el licenciado Moisés Starman ayer, y usted lo comparte eso, me decía, lo dice el Fondo Monetario. Honduras macroeconómicamente está bien, es un país que crece, pero no se refleja en la población. Esos beneficios no han llegado a la población. Y decía el licenciado Starman que es por la concentración. Correcto. La concentración. Totalmente de acuerdo. Entonces cada vez está más grande la brecha entre los que tienen y los que no tienen. O sea, ¿cómo llega eso? Todo ese beneficio se queda en pocas manos, o pocos son los beneficiados de eso. ¿Cómo romper todo eso? Sí, solo para que veamos, resulta de que la economía como tal ha estado creciendo, sí, quizás no los niveles que nosotros esperamos, pero ha estado creciendo. Porque nosotros como mínimo necesitaríamos entre un 7 a un 10% de económicamente sostenido, por lo menos los otros 15 o 20 años para salir de estos niveles de pobreza. Al ritmo que estamos creciendo, no vamos a salir de estos niveles de pobreza. A menos que hagamos esa magia, ¿verdad?, que puedan hacer a través de esos indicadores que le acabo de mencionar, de poner un techo, un piso y eso, pero eso realmente no es salir de la pobreza. Starman, si habló de ese punto, al menos sí lo comparto. En economía tenemos diferentes puntos de vista, pero en este momento sí comparto ese con Starman, donde dice que sí, macroeconómicamente se ha mejorado Honduras, claro, pero la concentración de la pobreza también es mayor. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros vemos quiénes son los dueños, por ejemplo, de la generación de energía, que es algo que se debe manejar en la parte económica, y son los mismos grupos que también tienen lo que son el sistema financiero. Entonces, ¿cuál es el sistema que ha crecido en todo Honduras aceleradamente en los últimos años? El sistema financiero. ¿Y cómo crece un sistema financiero cuando la parte productiva ha estado estancada? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué crece? ¿Por qué? Nos están sacando el dinero sobre nosotros sin invertir eso en la parte productiva. Ellos se van a lo que es más parte de consumo, ¿no? Es como cuando yo miro que se están formando, que están haciendo construcciones y al final me sale que es una farmacia. Exacto. Se ha fijado que lo que más crece aquí en empresitas que salen una gasolinera y una farmacia. De frente a frente, sí. Una por un lado, otra por el otro, compiten. Cada vez que viene una construcción, digo, que irán a formar ahí un restaurante o una empresita y resulta ser una farmacia. Lo que más tenemos pareciera que es el negocio más rentable. No, ahorita que usted acaba de mencionar uno que es la gasolinera, entonces mire, para que vea las relaciones de poder que hay aquí en Honduras, el que genera la energía también tiene derecho a traer búnker sin pago de impuestos, está concesionado. Entonces, también, generalmente, estos que generan energía son los mismos que tienen las gasolineras. Ay, Dios. Y estos que tienen las gasolineras son los mismos que están relacionados con la parte financiera. Donde vemos que es el mismo grupo de poder que está manejando Honduras. Es ahí donde está la concentración. Exactamente. O sea, que Honduras puede estar creciendo. Y aparte de este mismo grupo es el que maneja las exportaciones. Entonces, al final, la economía crece, en efecto, pero sigue concentrada en pocas manos. Crece y sigue concentrada en pequeños grupos. Y cada día va mayor la concentración. ¿Eso es difícil de romper? Sí, es muy difícil. Es muy difícil de romper. Si no, pregúntele a Manuel Zelaya qué es lo que le pasó, pues. Pero fue que lo sacaron del poder. Él quiso romper parte de eso. Entonces, y el otro negocio que está relacionado con estos mismos grupos de poder, ¿sabe cuál es? El de telecomunicaciones. Entonces, con esos 4 negocios que están involucrados, el mismo grupo de poder son los que están manejando toda la concentración de la riqueza en Honduras. Aunque Honduras esté creciendo. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos los indicadores per cápita, por ejemplo, nosotros andamos más de $2.400 de ingreso per cápita en Honduras. Pero ¿cómo va a ser posible que con $2.400 per cápita de Honduras tengamos esos niveles de pobreza? Que estamos hablando de un 68% de pobres. Entonces, ¿qué me indica? Que aunque Honduras esté creciendo, la riqueza no está para todos disponible. Esa es la diferencia. Y vemos nosotros que ahora, si le sumamos a eso, ¿quiénes están teniendo ahora las concesiones para generación de energía térmica, hídrica, solar, eólica? Los mismos grupos.
Ajá. Y todo el dinero que nosotros estamos generando vía impuestos, ¿sabe que para pagarle, por ejemplo, a los generadores de energía, nosotros puede sumar usted el presupuesto de educación y el presupuesto de la mitad del de salud, y ese es el equivalente a lo que le vamos a pagar los generadores térmicos, para que vea usted la magnitud del endeudamiento que tenemos, sin incluirle tampoco la deuda externa, que es otro asunto para discutir, ¿no? Bueno, mire qué amplio y tan claro. Ahí está, ¿dónde está la concentración? Y si Honduras crece, pero está creciendo, beneficiando a muy pocos. Muy pocos. Grupos, muy pocos grupos. Y no es justo. No es justo y no es comunismo, no es populismo, no es izquierdas, no es una ñangarada, como dirían algunos, estar hablando de esto. Son tristes realidades. Esto tienen que verlo los gobiernos. Es que al final van a terminar perdiendo todo. Estos grupos de poder, digamos una Nicaragua, para ponerle el ejemplo a nuestros hermanos allá, se dio tanta concentración de poder, más o menos parecida a la que está dando ahora en Honduras, en pocas familias, en pocas manos, que terminaron perdiendo todo. Antes nos asustábamos con El Salvador, que hablaban de las 14 familias en El Salvador, ¿no? Sí. Ahora estamos viviendo. Bueno, el tema es interesante, se nos fue el tiempo. Quiero agradecerle, licenciado Melchor Rodríguez, analista, experto en temas económicos, nos ha acompañado esta tarde. Espero que sigamos dialogando. Sí, cuando guste invitarme nuevamente y me encuentre por Tegucigalpa, con todo gusto le acompañaré. Gracias, gracias. Y porque de eso se trata. Si le vamos a reconocer al gobierno que está creciendo económicamente, que se preocupe por quitar ese dique para que vengan los beneficios para todos. Y antes de que se me olvide, también le manda un mensaje a un amigo llamado Eddie López. Él ha sido oyente suyo y me dijo, me lo saludás. Bueno, muchas gracias a él. Y a muchas personas me escriben y lamentablemente es difícil querer responder a todos, pero el agradecimiento para todos aquellos que siempre nos sintonizan. Gracias, licenciado, y gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía.